Vamos, hermanos, a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, por favor, donde dice las Escrituras: e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles. Dios fue predicado a los gentiles. Dios fue creído en el mundo. Y Dios fue recibido arriba en gloria. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de estar delante de ti y gozar ese privilegio de ser familia. Gracias por el placer de adorarte, unos con salmos, con himnos, con testimonios, los maestros de escuela dominical con este pequeño drama, Dios. Y ahora nosotros tenemos el privilegio, Dios, de escucharte a ti. Te ruego que tú abras las Escrituras para nosotros, que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón y que todos nosotros podamos estar atentos a la voz tuya, Señor, y aprender de ti. Gracias porque tú no eres el mejor regalo, tú eres el único y verdadero regalo. A ti no se te escoge entre muchas cosas. Tú eres la única elección que el ser humano tiene. La única esperanza, Dios. Y gracias, Padre, por enviar a tu Hijo gratuitamente para nosotros. Como regalo, porque Él es el don de Dios para con nosotros. Gracias porque por tu mucha misericordia enviaste a Jesús. Y Él, por su gran amor y misericordia para con nosotros, decidió venir voluntariamente. Gracias porque vino e hizo la obra que necesitaba hacer, la obra que nosotros necesitábamos realmente para nuestra salvación. Y gracias porque hoy disfrutamos la salvación gracias a Cristo Jesús. Nos gozamos y nos alegramos y disfrutamos este privilegio y damos gracias por poderte conocer. Y si hoy hay alguien, Señor, si hay una persona aquí que no te conoce, oro para que pueda entender las razones por las que tú viniste. Y que podamos, Dios, disfrutar ese placer hoy de seguirte conociendo un poco más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las Escrituras, hermanos, muestran muchas razones por las cuales Cristo se encarnó. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos varias profecías de la encarnación de Cristo. Todos estos versículos, si quiero leerlos rápidamente, describen en el Antiguo Testamento que Jesús vendría, que el Salvador vendría a la tierra, que tendríamos un Salvador para con nosotros, que Dios se haría carne, que Dios se haría hombre. En Génesis 3:15 vemos la primera vez que el Señor le dio una promesa al hombre y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tan pronto el hombre pecó, Dios le dio esperanza de salvación, y esta esperanza la dio a través de esta promesa de un hombre que nacería, una persona, un hombre nacería de la simiente de una mujer para ser el que destruiría a Satanás, quien en ese momento estaba destruyendo la pareja y la creación. En el libro de Isaías capítulo 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios entre los hombres, Dios entre nosotros. Y gracias a esa promesa Jesús vino a la tierra para estar entre los hombres. Se fue y volverá para llevarnos, para que nosotros estemos con Él y Él con nosotros por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis capítulo 21 muestra que un día Cristo estará como el tabernáculo y como el templo de Dios entre nosotros, y nosotros seremos su pueblo. En Isaías capítulo 9, versículo 6, las Escrituras dicen: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios mismo hecho carne, Dios entre nosotros. Muchas veces le he dicho a muchos: María tuvo un gran privilegio, la Virgen María tuvo un gran privilegio de tener a Jesús en su vientre. Pero el mayor privilegio que María tuvo no fue tener a Jesús en su vientre, porque eso fue un privilegio de 9 meses y se acabó. Después tuvo el privilegio de amamantarlo
Pero es un privilegio por ahí de 2 añitos, no más. El mayor privilegio que tuvo María fue de creer en su corazón que Jesús era su Salvador, su Señor y su Dios. Y ese es un privilegio que Dios le ha concedido a muchos, y hoy creo que a todos los que estamos aquí. Por eso Jesús una vez, cuando una mujer se para en la multitud y dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, Jesús mira a esa mujer y le dice: más bienaventurado es aquel que oye mi palabra y cree. Y es maravilloso ese principio, que Jesús hoy habita no solo entre nosotros, sino en aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquel que vive por los siglos de los siglos, el Dios eterno haciéndose hombre. Y en Isaías capítulo 60 versículo 1 al 3 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Jesús vino para ser la luz de este mundo. Jesús vino para ser la esperanza de todos nosotros. Y como decía nuestro hermano Orlando, nosotros estamos como Jonás, muy callados y durmiendo en el fondo de nuestras piezas, cuando millones de personas están adorando a sus ídolos y perdiéndose en esta vida. Pero Jesús sigue siendo la luz del mundo. Y en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. ¿Y cómo? Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ya todo eso lo sabemos, ya se cumplió. Porque el Antiguo Testamento anuncia la venida del Mesías, pero el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo ello. Ahora, en la Escritura vamos a mirar realmente que la Biblia muestra a Jesús como el varón aprobado por Dios. El único varón de verdad, la única persona verdadera y la única persona aprobada delante de Dios es Cristo Jesús. Y como repetía nuestro hermano Orlando hace un rato, Él es el único Salvador. La única esperanza suya. Si usted busca de todo, al final le tocará buscar a Jesús, si quiere ser feliz con lo que buscó. Porque nada te va a hacer feliz excepto Jesús. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de los casados aquí, de todos los que estamos casados, son realmente felices con su matrimonio? Tan felices que no necesitan a Jesús. Si no fuera Jesús, ese matrimonio no existiría. ¿O no es así? Si no estuviese Jesús, ese matrimonio no existiría. Lo mismo pasa con el trabajo, lo mismo pasa con todas las cosas. Si Jesús no fuera la satisfacción real de nuestra alma, nada de lo que tendríamos realmente serviría para nada. Por eso Jesús es el varón aprobado por Dios. Jesús es el varón destinado por Dios. Jesús es el varón incontaminado. Él es el varón entregado por Dios. Es el varón manifestado, el varón redentor, el varón resucitado, el varón glorificado. Él es el Señor de señores, el Rey de todos los reyes. Y es maravilloso. Quiero que leamos todos junticos 1 de Pedro 1:20. Vamos allí, porque vamos a leer Biblia juntos de aquí en adelante. 1 de Pedro 1:20. 1 de Pedro 1:20. La Escritura dice muy claramente allí. Bueno, vamos a leer de un versículo anterior, desde el 18, para tomar la idea en el versículo 20. Leamos todos el versículo 18, 19 y 20. Leamos: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesús es el hombre destinado desde antes de la fundación del mundo. Jesús
Es la persona manifestada en los postreros tiempos y ya se manifestó por amor a nosotros. Si Jesús no hubiese venido a esa tierra, si no se hubiese hecho carne, si no se hubiese hecho un niño, un día, un hombre, usted y yo no tendríamos esperanzas. Pero gracias a que Él vino a la tierra y se hizo carne por nosotros, la esperanza para nosotros tiene nombre propio y se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Nada de lo que hay en la tierra puede llenar al hombre. A mí me encanta la historia de Génesis. Dice el capítulo 2 de Génesis que Dios hizo al hombre. Bien elegante, ¿cierto? Bien vistoso. Como Dios sabe hacer las cosas. Después le hace un maravilloso huerto y lo pone en el huerto. Después pone allí animales, plantas, de todo lo maravilloso y lo que usted nunca ha visto, ni yo he visto tampoco, lo más bonito allí. Y después le dice a Dios, Adán, bueno, ponle nombre a todas las cosas. Y le puso nombre a todo. Y a todos los animales, y para todos los animales encontró una pareja, pero dice, para él no se halló nada idóneo. Y después de que el hombre se dio cuenta que en la tierra no había nada idóneo para él, entonces Dios le dice a él, no es bueno que tú estés, solo le haré ayuda idónea. Y le hizo la ayuda idónea. Pero lo maravilloso que yo veo aquí es que se lo hizo después de que el hombre se dio cuenta que en la creación no hay nada que pueda realmente hacerlo completo a él, excepto la esposa. Pero una vez que pecaron, quedaron separados de Dios. Y ya nada quedó satisfaciendo al hombre, ni siquiera a la esposa, porque se apartaron de Dios. Quedaron destituidos, muertos y condenados. Por eso la única esperanza que quedó para el hombre fue que Dios enviara un redentor, un salvador, para que realmente el hombre volviera en comunión con Dios y disfrutara ese placer de volver a estar en paz con Dios. Así que vamos a mirar algunos de los muchos propósitos que la Biblia dice por los cuales Dios se hizo carne. Aquí tenemos 3. Vamos a ver qué tan rápido me va a mí. A mí me quitaron el reloj para que llegara a la hora que yo fuera hoy. Tranquilo, hermano, no vamos muy lejos. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Dios hizo su gran obra en 6 días y el 7º descansó. Pero Satanás vino y en un momento dañó la obra de Dios. En el plan de Dios estaba así establecido, pero él dañó la obra de Dios. Y él creó su nueva obra pecaminosa, pero Cristo vino para destruir las obras del diablo. Todo lo que tiene que ver con el pecado es obra de Satanás. Mentir es pecado, enojarse es pecado, la ira pecaminosa es pecado, la blasfemia es pecado, todo eso es obra del diablo. Cristo vino para eso, para destruir la obra del diablo. Y este texto dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, yo voy a estar leyendo, ustedes vayan caminando hasta allí, porque tengo mucho que decir, entonces no voy a compartir mucha lectura con ustedes, pero voy a leer las escrituras. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Lo primero que él hizo fue pecar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, hermanos, escúcheme esto que le voy a decir. Usted jamás podrá hacer cambios en su vida. Jamás. Solo Dios los puede hacer. Jamás usted podrá destruir el pecado en su vida. Solo Dios lo puede hacer. Por eso no se trata de que usted trate de destruir la obra del diablo. Deje que aquel que vino a destruirla, la destruya en usted. Usted no puede, yo no puedo, Él puede. Porque Él vino a destruir la obra del diablo y la destruyó. Venció a Satanás, venció su obra y le dio victoria. ¿A quiénes? A los que creen en Él. También vino a revelar a Dios ante los hombres. San Juan capítulo 1 versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que quiere conocer al Padre tiene que conocer al Hijo. Y nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Pero nadie puede conocer al Hijo si el Padre no le permite. No le permite. Yo le he dicho mucho a esto y trato de hablar con mis hijos lo más que puedo en esta parte.
Yo le hago una pregunta a los muchachos que están aquí, aunque ya acá la mayoría fueron para arriba, ¿cierto? Pero aquí hay muchos jóvenes. Jóvenes, ¿tienen el permiso de ustedes de tener amigos sin el permiso de sus padres? Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando, ¿tienen ustedes el permiso de tener amigos sin el permiso de sus padres? ¿Sí o no? No. Ningún hijo tiene permiso de parte de Dios de tener ningún amigo si el padre no se lo aprueba. Porque todo amigo aprobado por el padre es amigo del padre. Si es amigo del padre, entonces es amigo del hijo. Porque nadie debe ser amigo de mi hijo si no es amigo mío. Porque el que es amigo solo de mi hijo es enemigo mío. ¿O no es así? Por eso los hijos hacen muchos amigos que son enemigos de los padres. Porque llevan a los hijos a hacer lo que está en contra de los padres. Y es interesante, nadie puede venir a Cristo si el Padre primeramente no le presenta a Cristo. Y solo aquellos que el Padre le presenta a Cristo pueden ser amigos de Cristo y por lo tanto serán amigos del Padre e hijos del Padre por los siglos de los siglos. Pregunta, ¿alguien podrá ir al Padre si no es por el Hijo? ¿Y alguien podrá venir al Hijo si no es por el Padre? No. Enamórense de Dios. ¿Sabe por qué? Porque una buena esposa o un buen esposo es un regalo de Dios, no de los hombres. Y eso no lo digo como padre solamente, se lo digo a todos los padres, porque así funciona para todos. Y ustedes como padres, trabajemos para preparar a nuestros hijos para un buen matrimonio. No quiero un muchacho enamorado de mi hija, ni quiero una muchacha enamorada de mi hijo. Quiero un muchacho o una muchacha enamorada de Dios para mis hijos. Alguien que amen a Dios verdaderamente. Y si no, mejor no se acerquen ni a mi hija ni a nosotros. Focosamente hablando, ¿no? Son mis hermanos todos. Pero es verdad. ¿Por qué? Porque realmente Jesús vino para revelar al Padre. Y el versículo de San Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, ¿qué ha hecho? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Por eso nadie puede decir que ama a Dios si no conoce a Jesús. Y nadie puede decir que ama a Dios si no ama a Jesús. Y solo aquel que ama a Dios hace la voluntad de Jesús e imita a Jesús, porque Jesús realmente la satisfacción para el Padre. Nadie más puede satisfacer al Padre sino Cristo Jesús. Y usted y yo podremos satisfacer al Padre solamente por estar en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, mirar las Escrituras. Y lo tercero, vino para ser fiel y misericordioso sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que hubo muchos sacerdotes, pero ninguno de ellos permaneció para siempre porque la muerte los cortaba a todos. Y ninguno pudo presentar ni un sacrificio perfecto porque todos ellos eran pecadores. Y ninguno pudo presentar un sacrificio de sí mismo porque todos ellos eran inmundos. Entonces presentaban sangre de corderos, que de hecho la sangre de los corderos era mucho más limpia que la sangre de los seres humanos. Porque la sangre de los animales, bíblicamente hablando, es más limpia que la sangre de cualquier ser humano. Porque ningún animal peca contra Dios, aunque todos fueron contaminados por el pecado. Los únicos que pecamos y ofendemos a Dios somos los seres humanos. Pero un día vino el varón perfecto para ser fiel, misericordioso y sumo sacerdote. No para presentar corderos por nosotros, sino para presentarse Él mismo por nosotros y ser Él una sola vez y para siempre el único fiel y misericordioso sumo sacerdote. El versículo 17 de Hebreos 2 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a nosotros, a sus hermanos, en este caso los judíos, pero ahora a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En el 3.1 dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. El único realmente profesional en esta área es Cristo Jesús. Por eso Cristo no vino de la descendencia de los sacerdotes levíticos o de Aarón, sino vino de la descendencia de uno solo que permanece para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el capítulo 4, busquen el capítulo 4, hermanos, todos, por favor, y vamos a leerlo juntos.
Capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 15, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice la escritura muy clarito, leamos todos allí junticos este versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, tenemos a alguien que vino de los cielos para entendernos a nosotros y poder compadecerse de nosotros y llevarnos a nosotros al cielo. ¿Ustedes alguna vez le han dicho por ahí que quién ha ido por allá y ha vuelto a contarnos? ¿Y usted qué responde? Yo le digo, usted tiene toda la razón. Nadie ha ido por allá y ha vuelto a contarnos. Pero uno de por allá vino y nos dijo cómo era por allá. Y se fue y va a volver a llevarme para yo conocer allá. Es lo maravilloso del gran, fiel y misericordioso sumo sacerdote. Hermanos, en todas estas cosas que enfrentamos y como decía el hermano Andrés y la hermana Cristina, qué bueno es tener a alguien que intercede por nosotros a pesar de nosotros. Y tener delante de Dios a alguien que ya pagó por nosotros para siempre. Y que clama por nosotros a pesar de nosotros. Y en los momentos difíciles, hermano, qué bueno es poder ir al trono de la gracia y ser escuchado por el Dios de los cielos de manera personal. Y tener a alguien que al lado dice, Señor, escúchalo, recibe su oración, ya pagué por él. A tener a Cristo Jesús abogando por nosotros. Y que de pronto el Padre diga, bueno, pero él es pecador. Y Jesús diga, ya pagué por él. Yo ha violado toda la ley, yo la cumplí por él. Él vive endeudado, ya cancelé, Padre. Qué maravilloso es tener a un fiel, misericordioso y sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ahora, tenemos otras razones en la Biblia por las cuales Cristo se hizo carne, y la otra fue para ofrecerse en sacrificio por el pecado. Todo el Antiguo Testamento, la Biblia muestra que el pueblo de Israel le tocó presentar sacrificios. ¿Desde dónde? Desde Génesis. Vemos a Abel, Caín y Abel presentando sacrificios por los pecados. Pero Cristo vino para ofrecer un solo sacrificio una vez y para siempre. En Hebreos 9:26 dice que Él en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos pecados suyos están delante de Dios? Un montón de impíos hay aquí. Ya no hay ninguno. Si usted está en Cristo, ya no hay ningún pecado suyo delante de Dios. Todos fueron perdonados. ¿Por qué? Miren lo que dice el texto, porque tenemos que mirar la Biblia. Dice, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Es cierto que usted y yo pecamos contra Dios, pero ya esos pecados que nosotros cometemos ya no están delante de Dios como una acusación contra nosotros, porque Cristo ya pagó para siempre. Por eso no hay condenación para usted ni para mí, porque Cristo ya pagó. Entonces la pregunta que les he hecho muchas veces la vuelvo a decir, entonces, ¿qué le debe usted a Dios? Nada. Si realmente has conocido a Jesús, gracias a Jesús, su deuda ha sido cancelada. Usted no está en deuda, porque ya no es un esclavo, ya no eres un delincuente delante de Dios, ahora es un hijo. ¿Y qué le deben los hijos a los padres? Ni aún eso. Es una manifestación de amor, porque no es deuda, debe ser amor. No deben nada. Nada. Y es una de las cosas que a veces no comprendemos en este maravilloso texto, es que Cristo ya pagó por nosotros para siempre. Y si fuéramos agradecidos, todos viviríamos para Él 24 horas sirviéndole, por gratitud nomás. Todo lo que Él nos manda lo haríamos, sin importar la hora. Saldríamos corriendo a servir, a hacer la voluntad de Dios. Pero es maravilloso, Él en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de nuestros pecados. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 14, hay un poquito, una hojita más adelante donde ustedes están.
La Biblia dice estas palabras y yo quiero que subraye ese versículo ahí, se lo grabe en la memoria. Dice, porque, escuche, porque con una sola ofrenda. ¿Cuántas ofrendas? Una sola. ¿Qué hizo? Perfecto. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, hermano, posicionalmente todo hijo de Dios en Cristo es perfecto, es santo, es sin mancha. Aunque en la práctica no lo somos, en Cristo lo somos por los siglos de los siglos. Por eso vino Cristo, para eso, para ofrecerse en sacrificio por el pecado. Y en 1 de Pedro 2:21, la Biblia dice que Él vino para ser ejemplo de vida santa. Si usted quiere imitar a alguien, no me imite a mí, no imite a su hermano que está alrededor, imite a Jesús. Cuando usted pone los ojos en sus hermanos, en el pastor, en los ancianos, usted va a fracasar, usted se va a decepcionar, porque yo soy hombre igual que ustedes. Y en cualquier momento usted ve, de pronto me van a ver, no sé si me han visto alguna vez, yo creo que no, ¿cierto? En 6 años no han visto el santanderiano fuera de mí, no. Ni la macheta fuera de mi carro. Creo que no lo han visto todavía, ¿cierto? ¿A lo mejor sí? Uno, por lo general, los pastores tenemos una gran bendición, que en el púlpito somos una bendición, en la casa somos papás, somos hermanos, somos maridos, ¿cierto? Alguien le dijo, un hijo le dijo al papá que es pastor, papá, ¿por qué usted en el servicio es tan distinto, tan especial y en la casa no? Hermanos, tenemos a alguien que realmente es ejemplo 24 horas. Jesús. Por eso Él dice, puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Uno solo digno de imitar, por eso ninguno tiene excusa para quedarse afuera y decir, no me voy a congregar porque allá son un montón de impíos. Porque Dios no nos puso a mirar al hermano, nos puso a mirar a Cristo. Pero todo hermano debe buscar ser como Cristo para ser modelo para otros también. Por eso Pablo dice, sean imitadores de Cristo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. El hecho de que Cristo sea el perfecto, el único perfecto, no indica que usted no debe ser perfecto, porque Él ya nos hizo perfectos en Cristo y demanda que la perfección de Él se vea en nosotros. Pero realmente los ojos de nosotros deben estar puestos en Él. Porque el versículo 21 dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Y en 1 de Juan 2:1, Él vino para ser el sustituto de nosotros, para estar en medio del Padre y nosotros, para ser el mediador entre el Padre y nosotros, para estar en la mitad como el fiador de todos nosotros. Ustedes saben que siempre el fiador casi siempre le toca pagar, ¿cierto? Por eso dicen, no sean fiadores, porque de pronto le pueden quitar la cama debajo de ti y te dejan durmiendo en el piso. Porque Jesús ya pasó la experiencia de ser fiador y le tocó pagar por todos. Por todos. Y de hecho vino a hacerlo. Pero ese texto dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Me encanta ese texto porque el texto dice, hijitos míos, no pequéis. Dios no quiere que usted y yo pequemos. No quiere que seamos rebeldes, no quiere que le ofendamos a Él. Pero Él sabe que mientras que estemos en este cuerpo, lo más probable es que vamos a seguir pecando, y nos ha dado un mediador y envió a su Hijo para ser mediador entre Él y nosotros. Y para que siempre estemos recordando que en todas nuestras deficiencias y fracasos tenemos un mediador, un sustituto, a Cristo Jesús. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Por eso es maravilloso, hermanos, disfrutar ese placer de ver las cosas que Dios, o las razones por las cuales Dios envió a su Hijo. Y usted debe tener todas estas razones grabadas en su mente. Otra razón más, Cristo vino para dar a conocer al Padre. Ya leímos ese texto, solamente quiero recordarlo. El Padre en el Antiguo Testamento nunca se dio a conocer. Y Él se dio a conocer en el Antiguo Testamento solamente por Cristo. Siempre que Cristo habló, se manifestó, era Cristo mostrándose, no el Padre. Al Padre nunca nadie le vio, jamás. Aunque el Padre se ha revelado en la creación, aunque el Padre se ha revelado por su palabra, y aunque el Padre se ha revelado aún, ha puesto su testimonio en la conciencia del ser humano, nadie le ha visto a Él. Pero Él se ha revelado en las Escrituras por sus nombres, por sus atributos, para que todos nosotros le conozcamos.
Por eso Jesús le dice a uno de sus discípulos en San Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Jesús es Dios hecho carne. Y lo maravilloso es que un día usted y yo le vamos a ver. Lo vamos a tocar como lo tocaron los discípulos. Lo vamos a palpar como lo palparon ellos. Lo vamos a escuchar como lo escucharon ellos. Lo vamos a seguir como lo siguieron ellos. Y vamos a deleitarnos en ser enseñados por Él un día, por los siglos de los siglos. Pero vino para adquirir la capacidad de morir. Lo maravilloso de las Escrituras es que Cristo como Dios es inmortal, pero al hacerse hombre se hizo mortal. Y es uno de los grandes misterios de la Biblia. ¿Cómo es posible que el inmortal se hace mortal? A nosotros los mortales, Dios nos hizo inmortales en Cristo Jesús. Pero al inmortal por amor a los mortales lo hace mortal para que pueda morir. Y Jesús dice estas palabras: a mí la vida nadie me la quita. Yo la pongo voluntariamente. Mi Padre que me envió me ha dado la autoridad de ponerla y de volverla a tomar. La pregunta es: ¿cuántos de nuestros pecados quitaron la vida de Dios, de Cristo? Ninguno. Él entregó su vida por nuestros pecados, que fue distinto. Él murió por nuestros pecados. ¿Quién le quitó la vida a Cristo? ¿Nuestros pecados? ¿Nosotros? No. ¿Quién se la quitó? El Padre. El Padre Celestial fue el que tomó la decisión, porque el Hijo entregó la vida en las manos del Padre. Él la quitó por amor a usted. Porque Él es inmortal y no podía morir, pero vino para morir por nosotros. Por eso es interesante mirar ese panorama de la cruz. Dios matando a Dios para pagarle la deuda a Dios y satisfacer a Dios por un montón de pecadores como nosotros. Es la gracia de Dios para nosotros. Por eso dice, indiscutiblemente, grande es este misterio. Que Dios se haya pagado a sí mismo la deuda en su propio Hijo, en el mismo. Porque la deuda es eterna, debe pagarlo a alguien que es eterno y pagarla eternamente para que los que son beneficiados vivan eternamente con esa paga. Es maravilloso mirar la palabra de Dios. Vino para redimir la humanidad. Primero Timoteo 1:17 dice la Escritura: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y Gálatas 4:5 dice que vino para redimir la humanidad, para comprarla de nuevo. El gran propósito de la encarnación es la redención de la humanidad. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos esa adopción de hijos. Eso dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Cristo vino bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo de Dios, nació como hombre para redimir a los que estaban bajo la ley y liberarlos de la condenación de la ley, para que fuesen salvos solo por la fe en Cristo Jesús. Es gracia de Dios. Vamos a leer todo ese texto de 1 Timoteo 1:15, por favor. Vamos allí todos a la Escritura, para que algunos que tienen la Biblia la puedan abrir. 1 Timoteo 1:15. ¿Están allí, hermanos? 1 Timoteo 1:15. Leamos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, ¿alguna vez ha leído ese versículo de manera personal? ¿Cuál es el primero de los pecadores en este lugar? Yo. Qué bueno que cada uno pueda decir. Entonces, Jesús, ¿a quién vino a salvar? ¿A usted o a mí? ¿A usted o a mí? Parece egoísta, pero así. A mí. Cada uno debe responder así. A mí. Porque el testimonio es personal. El Espíritu da testimonio personal a cada uno de que cada uno es hijo de Dios por la fe en Jesucristo. En la carne seguimos siendo miserables, pero en Cristo somos hijos de Dios
por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y un día esta carne va a tener que morir o ser transformada, va a ser liberada de la naturaleza pecaminosa y vamos a disfrutar el placer de ser perfectos como Él es perfecto por los siglos de los siglos. Gracias a que Él vino por nosotros. Él vino para redimir a la humanidad. Me quedan unos minutos todavía. Vino para reinar como Dios hombre. Es interesante, Satanás le metió una mentira a Adán y Eva. ¿Qué les dijo? ¿Que ellos podrían ser? Que podrían ser dioses. Y lo terrible es esto: el hombre nunca podrá ser como Dios ni un Dios, pero Dios sí pudo ser un hombre. Es interesante, Satanás dijo: seréis dioses o seréis como Dios. El hombre jamás será como Dios, pero Dios sí llegó a ser. Satanás quiso que el hombre se sentara en el trono de Dios, usurpando el trono de Dios, y no pudo. Pero Cristo sí pudo hacer que nosotros nos sentemos al lado de Dios con Cristo, no como dioses, sino como la esposa amada del Cordero, como la esposa amada del Rey. Nadie se puede sentar en la silla del Rey, pero hay alguien que se puede sentar al lado de la silla del Rey, y esa es la esposa. Y esa es la esposa. Y la iglesia tiene el privilegio de estar sentada a la diestra de Dios con Cristo Jesús. Y Él vino realmente para ese propósito de reinar como Dios hombre. El hombre no puede ser Dios, pero Dios sí pudo ser hombre. Y en el cielo hay un hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es su nombre? Cristo Jesús. En el cielo hay un hombre sentado a la diestra de Dios, y su nombre es Cristo Jesús. Y un día Él va a sentar a toda su iglesia al lado de Él por los siglos. Por eso vino a la tierra. Por eso vino para reinar. En Lucas 1, 32 y 33, cuando se le da esta profecía a la Virgen María, se le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Escuche, el único, será llamado grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él vino para ser Dios, hombre, rey. Dios, hombre y rey. Él es el único que cumple con todo ese plan perfecto. Y en Romanos 14:9 vino para confirmar su señorío. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y vino para confirmar su señorío. Por eso en Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió, y para esto también resucitó, y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. ¿Quién va a gobernar el infierno? ¿Quién va a reinar en el infierno y va a hacer que en el infierno todos paguen la sentencia y sufren lo que deben sufrir? Cristo. Dice Él es Rey de los muertos, ¿o no es así? De los que estarán separados de Él y los que están separados. Los impíos creen que pueden hacer lo que les da la gana y no saben que el Señor es su Señor y que Él gobierna sobre ellos y que Él decide lo que ellos hacen o lo que no hacen, lo que les sucede, lo que no les sucede. Eso lo gobierna Cristo. Por eso el impío no puede hacer todo lo que quiere, solo lo que Dios le permite hacer. Nosotros debemos ser el pueblo que jamás queremos hacer lo que queramos, solo hacer lo que Él manda. Y ya que conocemos su escritura, su palabra, qué bueno que podamos hacerlo. Él vino para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y este texto, 1 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: por amor a vosotros, Cristo se hizo ¿qué? Se hizo pobre. Siendo rico se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Filipenses muestra básicamente ese proceso de Él hacerse humano. Este proceso humillativo para Él de hacerse humano, donde Él tomó la decisión de ser hombre sin importar que era Dios, donde tomó la decisión de ser obediente, de ser siervo hasta la muerte, y muerte de cruz, voluntariamente. Maravilloso ese principio, realmente, donde Él realmente nos enriqueció a nosotros con toda su riqueza, cuando Él se humilló para hacerse semejante a nosotros y bajó mucho más abajo de nosotros para restituirnos al 100%.
Y Efesios 2:17 dice la escritura. ¿Están ahí algunos? Sí. Los que están, leamos juntos. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, esto es a nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, es a los judíos. A los dos vino y anunció el evangelio. Leamos el 18 para unir los dos de una vez. Dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él vino para anunciar las buenas nuevas, y él vino para reconciliarnos, para llevarnos a la presencia de Dios, para abrirnos las puertas de par en par. ¿Saben, hermanos, que las puertas de los cielos están abiertas para ustedes de par en par? Y que hay un acceso libre a la presencia de Dios 24 horas, gracias al mediador, gracias a que Cristo se hizo carne. Por eso hay muchos cristianos que son apáticos a la celebración de la Navidad. Hermano, mire, la Navidad, usted puede celebrar todo. Recuerde que la Biblia que dice que ya la vida cristiana no tiene que ver con fiesta ni con nada. Tiene que ver realmente con la relación suya con Dios. La relación suya con Dios. El verdadero creyente ya no está pensando ni en fiesta, ni en comida, ni en esto, ni en aquello, sino en la voluntad de Dios. Y usted puede celebrar la Navidad en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero y en febrero, porque es que la Navidad no es una fiesta. La Navidad sencillamente es una celebración que el creyente tiene 24 horas en el día, celebrando que un Salvador vino a salvarlo. Los hombres celebran algo que no conocen, celebran algo que no es en el tiempo que no es, porque no conocen a aquel que nosotros conocemos. Es una fecha que nosotros disfrutamos con los demás, porque si nosotros termináramos celebrando la Navidad en abril, que es donde más o menos nació Jesús, ¿qué nos diría el mundo? Que estaríamos locos. Entonces nosotros sencillamente, Dios le plació permitir que los hombres celebren este tiempo para que nosotros demos testimonio verdadero del Hijo de Dios. Pero no por un día, no por una fecha, sino con nuestra vida todos los días de nuestra vida, 24 horas al día. Y es maravilloso realmente. Dios puso a Israel a celebrar ¿cuántas fiestas en el año? 7 fiestas. 7 fiestas debía celebrar Israel en el año. ¿Cierto? 7 fiestas. Y era riguroso Dios para que el pueblo lo hiciera. Y el pueblo no aprendió. Pero qué bueno que nosotros aprendamos a celebrarlo a Él. No las cosas del mundo, sino a Él. Y quiero terminar aquí. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva y ahí termino. Él vino para reconciliar al hombre con Dios. 2 Corintios 5:19 dice la escritura de esta manera: Dios estaba en Cristo, escuche, Dios Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, este es un principio maravilloso. Cuando usted se quiera reconciliar con alguien, ¿qué tiene que hacer para poderse reconciliar con ese alguien? Según el versículo. Mire el texto. Me encanta ese texto. Y yo quiero que usted lo aprenda hoy. No sé si lo ha visto, pero tiene que hacer. Cuando usted se quiere reconciliar con alguien, tener buena relación con alguien, amar a alguien y mostrarle el amor de Dios para con él, ¿usted qué tiene que hacer según ese versículo? Reconciliarse con Dios. Ah, no, después. Porque esa es obra de Dios. Dios es el que quiere que nos reconciliemos los unos con los otros. ¿Y qué debe hacer? ¿Qué fue lo que Dios hizo para reconciliarse con nosotros? Perdonar. No tomar en cuenta nuestros pecados. Si yo estoy molesto con mi esposa y quiero reconciliarme con ella, me toca olvidarme lo que ella me hizo a mí. O viceversa. Si yo quiero reconciliarme con alguno de ustedes que me ha ofendido, tengo que olvidarme de lo que usted me hizo si yo quiero reconciliarme con usted. No, es imposible. Señor. Si no, es imposible. Ah, sí, si no es imposible. De hecho, no podríamos decir que es imposible, es una hipocresía completa, una reconciliación donde no se pasa por alto las ofensas o los pecados. De hecho, es imposible que haya reconciliación, no la hay. Es una hipocresía, es una falsedad, es una mentira, es un engaño, es un guardar venganza. Una verdadera reconciliación es así. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, y para reconciliar al mundo, ese día decidió no volver a tomarle en cuenta los pecados a los hombres. ¡Wow! ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos.
Yo sé que Dios me va a disciplinar a mí por cada vez que peque, pero sé que no me va a condenar por ningún pecado. Así que no le estoy huyendo con mi buen comportamiento a la condenación, estoy huyendo de la vara de Dios, que es bravo. Porque Dios al que ama, disciplina. Y duro, hermanos, y duro. Porque Él azota a todo aquel que recibe por hijo, pero no para destruirlo, sino para perfeccionarlo. Terminemos. Vino para traer salud y libertad al pecador. Lucas 4:18, ese texto donde el Señor se para en el templo y proclama abiertamente y dice: me ha enviado, mi Padre me ha enviado, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, primeramente el alma, ¿cierto? ¿Qué más? A pregonar libertad a los cautivos del pecado, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Creo que de esa manera muchos de ustedes estaban en el mundo, ¿cierto? De hecho, todos estábamos. Yo lo digo porque conocí al Señor muy pequeño, a los 9 años, y yo doy gracias a Dios porque no anduve en muchos caminos de los que ustedes anduvieron. Si nosotros se ponen a preguntarle a aquel hermano Julio que le cuente la historia con pelo y señales, mejor que no la cuente, hermano. Las barrabasadas que hizo en su pecaminosidad y cómo Dios tuvo misericordia de él y hoy está vivo solo por la gracia de Dios. Pero es interesante, Él vino a dar esa libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos por el pecado. Y San Juan 3:36, para dar vida eterna a todo aquel que cree. El que cree en el Hijo de Dios, en el Salvador del mundo, en el enviado por Dios, dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en el 10:10 Jesús dice a sus discípulos ahí enfrente de los fariseos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, sin Cristo no habría salvación. De hecho, sin Cristo no hay salvación para el hombre. El que no tiene a Cristo no tiene salvación. No la tiene. Puede ser un buen bautista e ir al infierno. Puede ser un buen lector de la Biblia e ir al infierno. Puede ser un gran diezmador e ir al infierno. Porque no se trata de ser bautista, diezmador, ofrendador, ni adorador, ni predicador. Se trata de que Cristo viva en el corazón suyo. Solo el que tiene a Cristo tiene salvación, porque Él es Dios hecho hombre, el Salvador de los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, solo en el nombre de Jesús. La solución a todo el desastre humano causado por el pecado tiene nombre propio y su nombre es Jesucristo. Jesucristo, el Dios hecho hombre. Si alguna vez está en una encrucijada difícil donde se pone la mano sobre la cabeza y se pregunta ¿qué debo hacer? La respuesta de la Biblia es: ve a Jesús. Ve a Jesús. Porque la invitación de Él es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Echen toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Él es la esperanza de nosotros. El Padre nos amó. Ninguno de estos regalos satisface lo que Dios satisface. Nosotros vimos ayer a los niños recibir los regalos, tan encantados de que cada uno recibe el regalo, pero después de recibirlo, destaparlo, ya es algo que se convirtió en algo tan común para ellos. Algunos ya lo dejaron ahí y se pusieron a jugar. Porque es la verdad, las relaciones personales son más importantes que los regalos. Son más importantes que los regalos. Y Dios nos ha dado el único y verdadero regalo, y usted lo tiene. Disfrútelo y compártelo. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio de tener a tu Hijo Jesús en nuestro corazón y de que tú nos hayas inscrito en el libro de la vida del Cordero, que nuestros nombres estén escritos en el cielo para vivir con Cristo por los siglos de los siglos. Una vez más, Dios, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que somos pecadores, reconocemos, Dios, que fallamos, pero hoy, una vez más, gracias por recordarnos que tenemos abogado, que tenemos un mediador, que tenemos un Salvador, a Cristo Jesús. Nos alegramos de ser tus hijos. Y gracias por estar seguros en Él, en Cristo.
Oro, Dios, para que nuestra boca se abra, para que muchos sepan de Él y para que en el nombre de Él sean salvos. La bendición tuya sea para tu iglesia a nivel mundial, Dios, y para este mundo que necesita de Jesús. Y gracias por guardar este mundo, por amor a tu iglesia también. Gracias, muchísimas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén.